¿qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a retomar entonces el análisis de las perspectivas o los modelos llamados teorías factoriales. Dentro de estas teorías factoriales, una de las más conocidas es el modelo llamado 16 PF, Personal Factors, de Raymond Cattell, que ahora vamos a ver una introducción. También tenemos el modelo de Hans Eysenck, de las tres dimensiones, y finalmente el de Gordon Allport, que también analiza tres perspectivas o tres dimensiones desde el punto de vista de los rasgos. Finalmente vamos a mencionar solamente, no desarrollarlo, un cuarto modelo que es el que actualmente está vigente desde el punto de vista de lo que podemos llamar un paradigma científico, que es el modelo de las 5 grandes dimensiones de la personalidad. También es un modelo derivado de aquellos tres que mencionamos, pero dada su perspectiva, allá por los años 70 lo desarrollaron dos investigadores, Costa y McRae. Dada la perspectiva, es muy funcional porque analiza 5 dimensiones. Cada dimensión tiene una bipolaridad, por así decirlo, tiene dos extremos, y ahí es una perspectiva de continuidad de los factores. Este modelo de las 5 dimensiones, que vamos a resumir rápidamente, es el que actualmente nosotros como cátedra más nos resulta funcional a la hora de describir un perfil de personalidad, porque, insisto, tiene la posibilidad inclusive de trabajar desde el punto de vista de las perspectivas gráficas, de un diseño gráfico donde podemos hacer una curva identificatoria de un estilo y un determinado comportamiento. Bueno, dicho esto, decimos que había dos perspectivas históricamente que aparecían como perspectivas encontradas, que era la perspectiva ideográfica y la perspectiva nomotética. ¿Qué quiere decir esto? La perspectiva ideográfica tiene un cierto enfoque crítico hacia la perspectiva nomotética y en general hacia la teoría general factorial de los rasgos, porque dice que la posibilidad de pronosticar el comportamiento de una persona y la posibilidad de diagnosticar y entender cómo funcionan esos rasgos está centrado en la historia personal, es decir, de alguna manera se centra más en el caso. La cantidad de información que podemos obtener de la historia de esa persona, de los antecedentes y estudiando su comportamiento actual, nos daría la información para el conocimiento de la personalidad. Es decir, que el conocimiento más verdadero, más legítimo, más genuino de esa personalidad la obtendríamos a partir de una historia de caso, por así decirlo. Esta es la perspectiva ideográfica. Es una perspectiva que se centra más en toda la riqueza que produce el conocimiento y el estudio de una determinada persona en relación a otra persona diferente. Ahora bien, el enfoque nomotético enfatiza, sin descartar esto, enfatiza la posibilidad de concebir leyes generales. Es decir, la norma general, lo nomotético, apunta a que si yo puedo conocer un determinado perfil de rasgo, un determinado rasgo, eso puedo aplicarlo a otras personas. Es decir, que no existirían en ese caso rasgos únicos propios de esa persona, sino que todas las personas, no importa su estilo de personalidad, tienen rasgos comunes y esos rasgos comunes pueden ser estudiados. Entonces, la posibilidad de formular leyes generales sobre los rasgos
me va a permitir a mí, a partir de eso, pronosticar, una vez que tenga conocimiento de qué rasgos tiene esa persona, pronosticar el comportamiento futuro. Supongamos que yo digo que esa persona es envidiosa, porque tomo el concepto envidioso como un concepto general, digo que esa persona se va a comportar de determinada manera ante determinadas situaciones. Y eso es válido para Juan, para Pedro, para Ana, para María. Esta es la perspectiva nomotética. La ideográfica es, lo que yo conozca de la actitud envidiosa de Ana no puede ser completamente válida para la actitud envidiosa de Pedro. ¿Por qué? Porque hay componentes personales históricos que podrían hacer que ese pronóstico no funcione justamente por esa individualidad. Bueno, estas serían entonces las dos perspectivas. Estas dos perspectivas son extremas y en realidad hay un tercer enfoque que es la posibilidad de la complementariedad. Y es el enfoque que se ha denominado idiotético, es decir, un enfoque que aúna una perspectiva. La perspectiva ideográfica en la historia personal es enriquecida por las leyes generales, y las leyes generales funcionan en relación también al caso concreto. Es decir, la individualidad no se contrapone con la generalidad. Entonces tenemos justamente la particularidad, la singularidad y la generalidad. Estas tres dimensiones, por así decirlo, lo particular de esa historia, y al mismo tiempo esa historia en relación al momento, es decir, lo singular del momento, no se contrapone en absoluto de la posibilidad de que todo eso entre en leyes generales, con justamente la singularidad y la particularidad de esa persona. Muy bien. Dicho esto, entonces, vayamos rápidamente a la teoría de los rasgos de Gordon Allport. En 1936, Gordon Allport encontró que un diccionario contenía más de 4.000 palabras para describir diferentes rasgos de personalidad, por lo que caracterizó estos rasgos en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones las llamó la dimensión cardinal, o los rasgos cardinales de personalidad. Allport entendía que eran rasgos totalmente excluyentes y totalmente irrepetibles, vinculados a un personaje determinado. Es decir, que era imposible encontrar esas características en otro personaje similar. Por ejemplo, él mencionaba personajes absolutamente pintorescos de la literatura, por ejemplo, de los mitos y la historia. Maquiavelo, Narciso, Don Juan, etc. Es decir, personajes absolutamente irrepetibles. Eso llamó rasgos cardinales. En realidad tiene una relativa importancia para nuestro enfoque. Lo que tiene para nosotros más importancia es lo que él llamó rasgos centrales de personalidad. Estos rasgos son justamente aquellos que hacen que uno describa a la persona a partir de la repetición de determinadas actitudes. Por ejemplo, decimos que es un hombre honesto, tímido, ansioso, inteligente y demás. Y los rasgos secundarios dice que son actitudes frente a situaciones contingentes o circunstancias específicas. Bien, esto en cuanto a el modelo general, es una super síntesis del modelo general de Gordon Allport. En cuanto a Hans Eysenck, tomó 3 dimensiones complementarias y donde hay 2 elementos que se contraponen. En principio, uno es una dimensión que tiene que ver con la actitud hacia afuera o hacia adentro, que llamó actitud introversiva o actitud extroversiva. Esto también ha sido tomado por la teoría de los 5 rasgos. La actitud extroversiva es una persona que avanza hacia las personas, hacia las cosas, y lo complementario y opuesto sería lo introversivo. En este caso, Eysenck lo toma básicamente como unidades más bien cerradas, o se es extrovertido o se es introvertido. Después vamos a ver que en el caso de la teoría de los 5 grandes, esta dimensión es una dimensión continua, es decir, es una dimensión de grados.
más introvertido, menos extrovertido, más extrovertido, menos introvertido. Eso lo vamos a ver bien más adelante en otra clase. La segunda dimensión de Eysenck es una dimensión que aborda el tema emocional, es decir, lo que llamo neuroticismo versus estabilidad emocional. El neuroticismo sería justamente la inestabilidad emocional y en el otro extremo está la estabilidad emocional. Y por último el psicoticismo, que serían situaciones ya patológicas, estamos hablando de personalidades antisociales, hostiles, sin empatía con el otro, personalidades psicopáticas, manipuladoras y demás. Eso es el análisis de lo que él llamó el psicoticismo. Entonces, para Eysenck tenemos, por un lado, introversión-extroversión, neuroticismo, estabilidad emocional, y por otro lado, psicotismo o psicoticismo versus no psicoticismo. Bien, finalmente vamos a la perspectiva de Raymond Cattell, que es una de las perspectivas más rigurosas desde el punto de vista de la teoría factorial. Él toma las 4.000 palabras que exploró Gordon Allport y lo reduce, empieza a reducir usando el método factorial, empieza a reducirlo y llega a 171 rasgos. 171 rasgos. De esos 171 rasgos, finalmente vuelve a hacer una reducción, vuelve a hacer una reorganización por características comunes y llega a 16 factores claves. El modelo de él se conoce como el modelo de 16 PF, Personal Factors. Estos factores, entonces, vamos a mencionarlos simplemente, estos 16 factores generales, o sea, rasgos que están condensados en factores generales. Son abstracción, preocupación, dominancia, estabilidad emocional, vivacidad, apertura al cambio, perfeccionismo, privacidad, razonamiento, conciencia normativa, confianza en uno mismo, sensibilidad, atrevimiento social, tensión, vigilancia y calidez. Y ustedes, como pueden ver ahí, están observando, cada uno de estos factores a su vez tienen polos, son polaridades. Por ejemplo, para tomar algo, el factor 4, estabilidad emocional, tendríamos en un extremo el calmado y en otro extremo el inestable. En confianza, el número 11, confianza en uno mismo, autosuficiencia en un extremo, en el otro extremo dependencia. En vigilancia, número 15, desconfiado en un lado, confiado en el otro, y así. Bien, como ven, son todos polos que son como polos cerrados, es decir, son lo que se llaman discretos. A diferencia de la teoría de los 5 grandes, la teoría de los 5 grandes, que son polaridades continuas, hay una continuidad de las polaridades. Vamos a mencionar justamente la teoría de las 5 grandes dimensiones, toma justamente dimensiones de continuidad donde son relativas. ¿Por qué? Porque en uno de los polos estaría la extroversión absoluta, cosa que en verdad no es posible, y en el otro la introversión absoluta, cosa que en la vida real tampoco es posible. Es decir, son simplemente polaridades de referencia. Después hay toda una continuidad, en el eje, digamos, de las abscisas hay toda una continuidad. La primera dimensión es lo que llamamos dimensión interno-externa o extroversiva, introversiva, lo que yo llamo impansividad o expansividad versus impansividad, es decir, hacia el objeto. También se puede llamar dimensión objetal, hacia el objeto o en rechazo del objeto, o en distancia del objeto. La segunda dimensión es la emocionalidad, más emocional, menos emocionalidad. Esto es lo que se conocía en el otro modelo como neuroticismo, es decir, más emocional, muy emocional, poco emocional. La tercera dimensión, también siempre en ejes horizontales, es la sociabilidad, muy sociable, poco sociable.
no existe la no sociabilidad. La no sociabilidad está muerto el hombre. La cuarta es la experiencialidad, es decir, el uso de la experiencia, la apertura a la experiencia. Soy una persona muy abierta a la experiencia o poco abierta a la experiencia. Hay personas que en muy poco tiempo de trabajo tienen una capacidad de captar las cosas de una manera muy rápida y enriquecerlo. Otros son una persona que no les sirve la experiencia, cometen siempre los mismos errores. Y finalmente la responsabilidad, es decir, personas muy responsables en cuanto a su entorno y a sí mismos, o personas muy poco responsables. Entonces, estas son las 5 dimensiones de los 5 grandes: extroversión, emocionalidad, sociabilidad, experiencialidad y responsabilidad. Nosotros vamos a profundizar mucho este modelo porque es el modelo central que usa la cátedra y que además es el paradigma actual dentro de las teorías de la personalidad, de las escuelas de la personalidad, es el paradigma actual. Los restantes, la escuela de Allport, la de Kaptel, la de Eysenck y demás, son históricas, aportan cosas, pero ya no tienen, digamos, la presencia que han tenido históricamente. Muy bien. Dicho esto, entonces, para ir terminando esta segunda parte de la clase de hoy, vamos a ver otro video también relacionado con esto que estoy comentando, con estas teorías, más bien ilustrativo, y bueno, finalmente en el próximo encuentro vamos allá a profundizar la teoría de los 5 grandes dimensiones de la personalidad. Veamos el video. Hay algunas personas que prefieren entornos tranquilos, la compañía de pocas personas y tienen una clara tendencia a la introspección, mientras que otras prefieren las fiestas, grupos grandes de personas y necesitan la estimulación constante. Pero la pregunta del millón es, ¿quién tiene ventaja en el mundo actual? ¿La persona introvertida o la persona extrovertida? Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y neurólogo suizo, fue quien utilizó los términos introversión y extraversión en su libro Tipos psicológicos, publicado en 1921. En líneas generales, podemos decir que una persona introvertida no es una persona tímida, tampoco es una persona antisocial, ya que muchos introvertidos son excelentes oradores, artistas, profesores, líderes, incluso youtubers. El introvertido tiene una clara tendencia hacia la introspección. En resonancias magnéticas se ha podido observar que la corteza prefrontal del encéfalo en personas introvertidas suele ser más densa, por lo que se presume que las personas introvertidas tienen una tendencia a ser más analíticas, pensar cosas en profundidad y articular sus pensamientos antes de actuar. Aunque en contraste, las personas introvertidas suelen sentirse irritadas al estar en lugares donde hay muchos ruidos molestos, volúmenes muy altos, mucho alboroto, o cuando están en situaciones en donde hay muchas personas que no conocen o con quienes no tienen ningún tipo de vínculo. Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sus sentimientos, por su mundo interior. Tienden a ser profundamente introspectivos. La extraversión, por el contrario, es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo. Los extravertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas. Tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. Los extravertidos son estereotípicamente caracterizados por ser dados, sociables, activos, agresivos y por su naturaleza de tomar decisiones impulsivas, pero no confundir, porque como dije antes, la verdad es que hay muchos extrovertidos que son tímidos y son antisociales, de la misma manera que hay introvertidos muy sociables y asertivos. También está bueno aclarar que nadie es completamente introvertido o extravertido. Todos tenemos introversión y extraversión en diferentes medidas. Sin embargo, cada individuo prevalece en una de ellas en mayor profundidad. Según diversos estudios, se estima que el 74% de la población mundial es de naturaleza extravertida. Y quizás, eso sea la razón por la cual existe una cierta retórica extravertida en nuestra sociedad. ¿Pero qué significa eso? Y la verdad es que no está muy bueno. Porque, por ejemplo, esta retórica extravertida, aplicada comúnmente en instituciones académicas, grupos de trabajo y establecimientos deportivos, entre otros, dice que los individuos funcionan mejor integrándose a grandes grupos y se fomenta la exposición de los individuos sin tener en cuenta si su naturaleza es extrovertida o introvertida. En diversos ámbitos,
Se premia y se toma en cuenta la fluidez social por sobre la idoneidad acerca de la tarea en cuestión. Es por eso que muchas personas introvertidas, altamente capacitadas, pueden sentirse en desventaja a la hora de exponer sus inquietudes y sugerencias ante un gran número de personas en diversos grupos sociales o de trabajo. Mientras que estos esquemas de trabajo e interacción suelen beneficiar a las personas de naturaleza extravertida, los introvertidos logran integrarse, pero ¿a qué costo? Hablando de ventajas, a simple vista pareciera ser que los extravertidos llevan la delantera, ya que tienen una gran tendencia a ser más abiertos, suelen energizarse en compañía de otras personas y también están siempre ante la búsqueda de nuevas experiencias. Suelen aburrirse con facilidad, sentir atracción hacia muchedumbres, pero principalmente suelen ser asertivos y responden más rápidamente a estímulos externos. También son opinólogos por excelencia. Pero la realidad, y lejos de los estereotipos anteriormente mencionados, es que muchos líderes, personas de ciencia, artistas, inclusive doctores y músicos, son de naturaleza introvertida. ¿Pero por qué se da esto? Porque la persona de naturaleza introvertida suele articular mejor sus pensamientos antes de hablar, a diferencia de la extravertida que suele pensar en voz alta o hablar para pensar. En definitiva, ninguno de los extremos del espectro de la personalidad lleva la delantera, sino quienes se encuentran cerca del centro logrando una armonía entre la extraversión y la introversión parecen ser quienes logran sacarle mayor provecho a la manera en la que interactúan con el mundo que los rodea. Muchos psicólogos utilizan el término ambiversión para definir a las personas más balanceadas entre introversión y extraversión. Según varios estudios realizados en Estados Unidos, los empleados de departamentos de atención al cliente que han tenido niveles más altos de productividad se consideran dentro de esta área del espectro conocida como ambiversión, aunque en el mundo del arte, más específicamente del drama, la música y la literatura, como así también en las ciencias sociales como la sociología y la psicología, o naturales como la medicina y la biología, también la ingeniería, los introvertidos parecen tener un pequeño margen de ventaja por sobre los extravertidos. En cambio, en las ciencias políticas, jurídicas, de la comunicación y demás, los extravertidos tienen una clara ventaja. Los extravertidos también suelen destacarse en carreras como hotelería y turismo, gastronomía, modelaje, moda y en gran cantidad de deportes. Lo fundamental es conocerse y quererse mucho, liberarse de los prejuicios y conocer nuestros límites para poder actuar con el mundo que nos rodea en forma sana y auténtica y así poder enriquecer aún más nuestra experiencia humana. Bien, muchas gracias.